bueno que sigues con nosotros ahora. Yo te invito a que tú puedas escuchar en labios de Juan Germán Ortiz el tema Cuando Dios Responde. Yo soy Mayra Melgarejo y este es tu programa Creyendo lo Imposible. Muy bien, Hechos 12 del 1 al 11, escuchen la lectura. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando uno pasa por un curso de física, entre las muchas leyes que uno aprende, hay una que dice que a toda acción hay una reacción en sentido contrario. Bueno, si uno piensa en la acción de Herodes, bueno, uno va a descubrir que la acción de Herodes es maltratar a los creyentes de la iglesia, mover a otros a la vergüenza pública, matar a Jacobo, meter en la cárcel a Pedro para querer sacarlo al pueblo después de la Pascua para procesarlo. Ahora Herodes está decidido a acabar con Pedro. Esa es la acción de Herodes. Pero déjeme decirle que la reacción de Dios es librar a Pedro de la cárcel. Y Dios responde a una iglesia que ora por Pedro. De una manera categórica se nos dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y aquí tenemos a un Dios que es sensible no solo a la acción de Herodes, sino a la acción de una iglesia que ora por Pedro. Y entonces tenemos un Dios que responde. Yo quiero que me permitan responder a la luz del pasaje una simple pregunta: ¿y qué es lo que pasa cuando Dios responde? Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios con una petición, pero muchas veces no acabamos de contemplar, de comprender lo que sucede cuando Dios responde. En primer lugar, cuando Dios responde, hace que sucedan cosas.
me llama la atención que acaba inesperadamente nuestra soledad. Vean lo que dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Aquí tenemos a un Pedro que está solo en la cárcel, pero cuando Dios responde, entonces la soledad se acaba. Tan es así que alguien ha dicho que los que conocen a Jesús nunca están solos. Me llama la atención que a Dios no se le duerme el gallo. Y dirá usted, bueno, ¿pero por qué? Porque el ángel llega la noche anterior al día en que Herodes va a sacar a Pedro para procesarlo y obviamente ejecutarlo. ¿Qué pasa? El ángel llega a tiempo. Pero también me llama la atención que Dios no se lleva bien con la soledad. Y en un rato de esos en que Dios, yo creo, estaba desocupado pensando en qué hacer, sácale que inventa el matrimonio. Inventó el matrimonio para responder a la soledad de un hombre que andaba con la cobija a rastras allí en el paraíso. Aquí tenemos que Dios no se lleva bien con la soledad de Pedro, y entonces a tiempo llega el ángel para que Pedro le diga adiós a la soledad. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está mandando a un ángel, pero ¿a quién se lo está mandando? Bueno, al servicio de alguien que está necesitado, pero además de que está solo en una prisión. Me llama la atención que cuando Dios responde hace que sucedan cosas. Por ejemplo, acaba inesperadamente nuestra soledad. No podemos decir que nosotros estamos solos si somos cristianos. Ahora alumbra inesperadamente nuestra situación. Fíjense lo que dice. Dice, y una luz resplandeció en la cárcel. La adversidad, la cárcel, proponen. Pero Dios es el que dispone. Y dirá usted, bueno, ¿cuál es la prueba de que Dios dispone? Bueno, de que en la cárcel simplemente Dios sube al switch y entonces una luz resplandeciente se deja percibir en aquella prisión. Tenemos que decirlo de una buena vez que todo lo oscuro tiene que ver con Satanás. Tenemos que decirlo de una buena vez que son las tinieblas donde mora Satanás. Pero tenemos que decirlo de una buena vez que es la luz donde reina Jesús. Tan es así que la Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Eso quiere decir que usted y que yo hemos sido hechos para la luz. Eso quiere decir que nosotros no debemos participar de las tinieblas ni de la oscuridad. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, fíjese bien, no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre, la luz de la vida. Yo quiero decirte, amigo, que hoy Dios está en posibilidades, Dios hoy está dispuesto a disipar la oscuridad, por ejemplo, de tu enfermedad, de tu abandono, de tu dolor o de tu depresión, de tu tristeza. La luz que Dios enciende en nuestra prisión, Él la paga y nadie la paga, nadie la puede apagar. La segunda cosa, cuando Dios responde, no solo hace que sucedan cosas inesperadas, sino Dios hace que sintamos cosas inesperadas. Sintamos libertad de ataduras, por ejemplo. Fíjate, y las cadenas se le cayeron de las manos. El plan de Dios es sencillamente que nosotros vivamos libres de toda
cadena, que ninguna cadena nos aprisione a nosotros. Tan es así que las cadenas de Pedro no resisten el poder de Dios. Tan es así que Dios quiere romper las cadenas que te pudieran estar aprisionando, como puede ser el rencor, el resentimiento, el rechazo, el fracaso, el que no ores, el que no leas tu Biblia, el que no obedezcas a Dios, el que te sientas un pavo real. Déjame decirte que sencillamente Dios desea que vivamos en libertad. Estaba leyendo que la Estatua de la Libertad es un regalo del pueblo francés al pueblo de los Estados Unidos. Está localizada en una isla y la estatua es un símbolo universal de la libertad. Ahora la palabra nos anima a vivir libres. Estad pues firmes, dice, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero dice que también sintamos libertad de acción. Y dirá usted, pues ¿cómo está eso, pastor? Libertad de acción. Pues fíjate lo que dice. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. ¿Qué le dijo el ángel? Pues lo que le dijo, cíñete, átate los zapatos. ¿Y qué dice? Lo hizo así. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Pedro. Y le dijo, envuélvete en tu manto. Por eso del moco y del catarro, entonces envuélvete. Yo quiero decirles que nosotros tenemos una cultura media todavía, media, porque nosotros esperamos que si va a haber un milagro, Diosito lo haga. Y nosotros no queremos hacer nada, absolutamente. Si Dios va a hacer el milagro, que lo haga. Cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que para que se produzca un milagro, bueno, Dios hace una parte y nosotros o la persona tiene que hacer una parte. Si la persona no hace una parte, Dios no hace el milagro. Así de sencillo. Y aquí no es la excepción. Fíjate lo que pasa. Hay cosas que el ángel hace, pero hay cosas que el ángel le pide a Pedro que las haga. Y lo más interesante es que Pedro las hace. Por ejemplo, el ángel a Pedro le dice, cíñete. ¿Qué quiere decir ceñirse? Quiere decir fájate. Pero le dice, átate las sandalias por aquello de la corrida que vamos a pegar. Pues átate las sandalias. ¿Y qué lo hace? Lo hace. Y le dice, envuélvete en tu manto por aquello del frío viento en un momento dado. Yo quisiera animarte para que pensaras en las cosas que tú debes hacer, que Dios te ha estado pidiendo que hagas, y que eso es lo que ha impedido que el milagro se realice en tu vida. Tú estás enojado con Dios porque Dios no te ha hecho el milagro. Lo que no has observado es que hay cosas que tú no has hecho. Y que por no hacerlas, simplemente te has privado de una bendición muy grande. Lo hace. La última cosa, cuando Dios responde, hace que superemos cosas inesperadas. No solo que sintamos, no solo que sucedan, sino que superemos lo inesperado de una senda insegura. Por ejemplo, desde donde está Pedro hasta la calle, era una senda, pero era una senda no solo insegura, sino peligrosa. Fíjense lo que dice, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, 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 sígueme. Y saliendo, ¿qué dice? Le seguía. Tengo que reconocer que uno de mis cuadros favoritos es aquel donde está un Moisés con una vara, así el brazo extendido y la vara levantada, y un mar que se abre frente a él, y una senda por la cual sencillamente el pueblo de Dios transita a la libertad. Hay un canto que dice, sendas Dios hará donde tú piensas, donde piensas que no hay. Yo quiero decirte que Dios nunca va a dejar que te pierdas. Dios no te redimió para que te perdieras.
¿Por qué? Porque delante de ti Dios siempre va a ser, pase lo que pase, una senda. A pesar de que no haya una senda. Me llama la atención, yo no sé si había senda del Hades para acá. Sí sabía que había senda de aquí para el Hades. Pero déjeme decirle que Dios le hace una senda a Lázaro y no lo deja en el Hades. Tan no lo deja así que Jesús lo saca de una tumba. El ángel no ignora a Pedro y le dice, sígueme. ¿Alguien ha observado que Pedro, al caminar detrás del ángel, va en la senda correcta? Tú vas en la senda correcta si vas detrás de Jesús. Tú vas en la senda correcta si vas en pos de Jesús. Y el último pensamiento, fíjate, superamos lo inesperado de una salida imposible, no solo de una senda insegura. Dice que llegaron a la puerta de hierro. Al final había una gran puerta de hierro. ¿Y qué pasa con esa puerta de hierro? Dice, la cual se les abrió por sí misma. Fíjate lo que dice, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Yo quiero decirte que salir de la prisión para Pedro era un imposible. Solamente iba a salir con los pies, iba a decir las patas, pero se oye mal, ¿verdad? Decir patas por delante. Y algunos van a decir, ay, pastor dijo patas. ¿Me explico? Entonces por los pies por delante. Solamente era la única forma de salir. Todos decían que era un imposible. ¿Cuál era el reto? El reto era superar nomás 4 grupos, cada grupo con 4 soldados. Eso mi profesora allá en primaria me decía, que es igual a 16 soldados, nomás 16 obstáculos, soldados que estaban dispuestos a dar su vida antes que un preso se les escapara. Déjame decirte que ningún vencedor ha tenido una marcha más triunfal que Pedro. ¿Desde dónde? Desde donde estaba encadenado, ¿hasta dónde? Hasta la misma calle. Ningún vencedor ha tenido una marcha más triunfal que Pedro, desde la misma cárcel hasta la calle. Te preguntas, ¿y qué pasó con los soldados? Sencillo, se quedaron ciegos. Sencillo, se quedaron sordos. ¿Cuándo? Cuando sencillamente Pedro pasó a su lado. ¿Y qué pasó con la puerta de hierro? Esa gran puerta que sellaba esa cárcel sencillamente se abre, incapaz de resistir el poder de Dios y el paso de Pedro hacia la misma libertad. Si tú necesitas un milagro, hay 3 cosas que deben ser consideradas. 3 cosas que deben ser consideradas ante un gran problema. En primer lugar, lo que las circunstancias dicen. Y déjame decirte con todo respeto que aquí es donde nosotros nos atoramos. Porque nosotros tenemos lo que tenemos. Porque sencillamente decimos lo que las circunstancias dicen. Por ejemplo, en este caso, ¿qué decían las circunstancias? Es imposible que Pedro salga vivo de la cárcel. Y uno pregunta, ¿pero por qué es imposible? Porque está encadenado. Está encadenado a un soldado y a otro soldado. Pero además, hay otra bola de soldados. Pero además, la cárcel está oscura. Pero además, hay una gran puerta de hierro. ¿Qué dicen las circunstancias? Que es imposible.
uno a veces anda diciendo lo que las circunstancias dicen. Y cuando uno dice lo que las circunstancias dicen, pues eso es lo que uno tiene. ¿Y qué es lo que uno tiene? Lo que las circunstancias dicen. ¿Y qué dicen las circunstancias? Que es imposible. Bueno, hay otra consideración. En segundo, lo que la palabra de Dios dice. Es decir, yo puedo decir lo que las circunstancias dicen, y actuar y vivir y creer y pensar en base a lo que las circunstancias dicen. Pero hay otra opción. ¿Cuál es? Lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que para Dios todo es posible. Eso dice. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? No te he dicho que si lo crees, lo puedes tener. Es decir, sencillamente, todo lo que pidieres, creyendo en mi nombre, yo te lo daré. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo tengo dos opciones: de seguir por la vida creyendo lo que las circunstancias dicen. Pero es que las circunstancias están pintadas de un gris, y son grises. Bueno, tengo esa opción, o tengo la opción de creer lo que la Biblia dice, y hacer y actuar y pensar y vivir conforme a lo que la Biblia dice. Es la segunda opción. Y la tercera opción es lo que yo digo. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Lo que las circunstancias dicen o lo que Dios dice? Muchos de ustedes, hermanos, perdónenme, todavía están en lo que las circunstancias dicen. La tercera opción, lo que usted dice. Ahora, si usted dice lo que Dios ha dicho, el problema, la enfermedad, la depresión, la soledad, el fracaso, el dolor, se tendrán que ir. Bueno, pero si usted dice lo que las circunstancias dicen, eso es lo que usted va a recibir. Entonces, ¿a qué le invito yo? A que no diga lo que las circunstancias dicen, que no crea lo que las circunstancias dicen. Diga lo que Dios dice. Las circunstancias decían que Herodes iba a sacar a Pedro y lo iba a matar. Hay una iglesia que no lo cree, se pone a orar por Pedro. Dios responde a esa iglesia. ¿Y qué pasó? Pedro salió libre, a pesar de lo que las circunstancias decían. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Era imposible que saliera según las circunstancias, pero la iglesia no lo cree, y entonces hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué pasó? Pedro salió en respuesta a un Dios que respondió a la oración de una congregación que no le creyó a lo que las circunstancias decían. Yo quiero animarle. Usted le ha estado pidiendo a Dios y Dios quiere responderle. Sencillamente deje que la respuesta de Dios venga a su vida. Como consecuencia, el milagro se realice a pesar de lo que las circunstancias digan. Yo sé que usted le ha estado pidiendo a Dios un milagro. Deje que la respuesta de Dios se haga una realidad en su vida. Haga usted su parte y esté seguro de que Dios habrá de hacer la parte que a Él le corresponde.
y tu tierra sana. Cuando Dios responde, lo hace de una forma totalmente inesperada. Pero lo importante es que nos mantengamos en oración, nos mantengamos sujetos de su mano y jamás dudemos que Él nos va a responder, ¿sí? Si en este momento tú tienes duda sobre qué te va a responder Dios, si de pronto sientes que esa fe está flaqueando, pues bueno, es el momento para que tú te integres a la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Y pues Ethel nos puede decir de qué forma podemos Pueden comunicarse con nosotros, los teléfonos son 57051588 o el 55661876. Nos pueden llamar también en horarios de oficina a Creyendo lo Imposible. También hay otro más, 55669163, o nos pueden llamar ahora aquí en el programa, aquí en M1440, al 1035-0043. Y no solamente nos pueden llamar, sino también nos pueden venir a visitar, ya que nos daría muchísimo gusto estar aquí, que estuvieran con nosotros. ¿En donde? En Zarco número 50, aquí en la Colonia Guerrero. Estamos fácilmente ubicados cerca del Metro Hidalgo, a unas cuadras del Metro Guerrero. Así que solos o acompañados pueden venir. Aquí los vamos a estar esperando a todos. Bueno, y sin más, recuerden que este es su programa Creyendo lo Imposible.